Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 18 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era generación de Kakashi, era entrenado por Raíz, era un genio y tenía el Byakugan? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 18. Cuando la gente de Konoha eligió a Minato Namikaze para ser Hokage, no fue una elección al azar. Minato era uno de ellos. No nació en cuna de oro, no tuvo padres, ni dinero, ni perspectivas. La única razón por la que se le permitió entrar en la Academia Ninja fue porque la aldea se recuperaba de la Segunda Guerra Ninja y el tercer Hokage necesitaba revitalizar su fuerza shinobi, anticipando con razón que otra guerra estallaría en cualquier momento. Durante su estancia en la academia, Minato era como un imán, ganando amigos entre los estudiantes y un gran apoyo entre los profesores. Era popular y carismático, conquistando incluso a la persona más acérrima, logrando que incluso los padres y amigos de los estudiantes y profesores se enteraran de su excepcional desempeño escolar. Fue gracias a uno de estos padres que Jiraiya, de los Sannin, oyó hablar de él y lo reclutó como alumno. El resto es historia. La misma noche en que Minato le arrebató el puesto de Hokage a Hiruzen Sarutobi, se puso manos a la obra. Por suerte para él, los jefes de clan de todos los clanes cedieron el mando a sus sucesores, considerando que era el momento perfecto para que la siguiente generación tomara el control de Konoha. Y con razón. Minato anunció una nueva era en Konoha. Tenía una lista de tareas pendientes. Esa lista solo se alargó cuando descubrió la despreocupación y la libertad con la que el ex Hokage dirigía la aldea, permitiendo que su consejo actuara descontroladamente y dando demasiada libertad a los ancianos de la aldea. Hiruzen bien podría haberles otorgado la plena autoridad del Hokage, mientras que él simplemente firmaba cualquier documento que le presentaban sin siquiera mirarlo. Minato puso fin a eso inmediatamente. El primer problema que Minato atacó fue el desorbitado presupuesto de la aldea. Konoha perdía dinero, despilfarrándolo en proyectos inútiles y inflando excesivamente los salarios. Los impuestos recaudados no se contabilizaban adecuadamente. Los contratistas de construcción de fuera de Konoha, que casualmente eran parientes de los miembros del consejo, se llevaban todos los fondos de Konoha sin obtener nada a cambio, mientras que los contratistas de Konoha, más asequibles y de mejor calidad, desperdiciaban su talento. Minato ordenó a uno de sus amigos más cercanos, Shibuya Burame, que realizara una auditoría completa de todos los departamentos, oficinas y clanes de Konoha. De arriba a abajo. Si recibían dinero del presupuesto de Konoha, Shibuya estaba autorizado a derribar sus puertas y exigir sus registros financieros. Cualquier resistencia o vacilación sería bajo su propio riesgo. Minato debía presentar un informe detallado en 4 días. Luego, Minato atacó el aumento de precios de los alimentos en los mercados. Konoha se encontraba en una posición geográfica privilegiada, con veranos cálidos, inviernos suaves y abundantes lluvias. La aldea podía cultivar una gran variedad de cereales, frutas, verduras, legumbres, hierbas y especias, además de muchos animales de cría y apicultura. Solo en lo que respecta a frutas tropicales como mangos y piñas, caña de azúcar y cocos, Konoha tenía dificultades para producirlas, ya que podían importarse de países vecinos. De niño, Minato solía escuchar historias de la época del segundo Hokage, cuando la cantidad de alimentos que Konoha producía era tal que era necesario venderlos masivamente a Suna, Wave, Kiri e incluso Kumo, solo para aliviar la presión en los almacenes de Konoha. Actualmente, más del 80% de los alimentos en los mercados de Konoha son importados. En su segundo día como Hokage, muy temprano, el cuarto Hokage realizó una inspección de los numerosos almacenes de alimentos de la aldea, más de 30 grandes instalaciones estratégicamente ubicadas cerca de tantas granjas como fuera posible, y recorrió con sus asistentes y guardias todas las granjas e invernaderos de Konoha, además de visitar los mercados. Esta tarea le ocupó rápidamente todas las horas del segundo día y atrajo a una multitud masiva alrededor de Minato. La gente tenía curiosidad por ver a su nuevo Hokage, estrecharle la mano y comprender por qué los honraba con su presencia. Pero al final, la jornada fue fructífera, ya que Minato identificó el origen del problema de los altos precios. Los agricultores trataban con intermediarios privados, y no con los almacenes de alimentos de la aldea, y mucho menos directamente con los minoristas de los mercados. Los intermediarios privados forzaban un aumento de precios al acaparar algunos de los productos que obtenían de los agricultores, lo que incrementaba los costos al venderlos inevitablemente a los minoristas.
Cuando los minoristas no podían afrontar el alto precio de los intermediarios, estos exportaban las cosechas y los animales, quedándose con todas las ganancias. Los almacenes de Konoha estaban casi vacíos. Los almacenes privados estaban repletos de alimentos, tanto de productos agrícolas como animales. Cuando se les preguntó por qué los agricultores no vendían sus productos a ninguno de los almacenes de Konoha, quienes a su vez los revendían a minoristas a un precio muy reducido, los agricultores informaron a Minato que los gerentes de las tiendas de la aldea infravaloraban considerablemente sus productos, cobrando precios muy inferiores a su valor real, lo que los obligaba a recurrir a intermediarios, que les compraban al precio de mercado. Los agricultores se encontraban en una situación difícil al no poder vender sus productos. Minato investigó más a fondo y descubrió que el concejal a cargo del almacén de la aldea era dueño de la mayoría de los almacenes de alimentos privados. La indignación de Minato fue fría ese día. Inmediatamente destituyó al concejal de su cargo y congeló todos sus bienes, sus cuentas en el país del fuego y recuperó los activos en cuentas fuera del país. Los bienes del hombre aumentaron considerablemente las finanzas de Konoha. Los fondos confiscados se transfirieron por completo a la cuenta bancaria de Konoha momentos después de que perdiera su cargo, y la lista de bienes que anteriormente poseía el ex concejal, incluyendo los almacenes privados y la comida que contenían, llegó a la mesa de Minato al anochecer. Minato dejó al hombre y a su familia en una situación de pobreza extrema, usándolo como ejemplo para el resto del consejo. El concejal caído en desgracia debía enfrentarse al tribunal de Konoha algunos días después de la ceremonia de juramentación de Minato. Minato no estaba allí para jugar. Sus acciones causaron revuelo en el consejo, particularmente en el lado civil, pero Minato aún no había terminado. Usando su autoridad como Hokage, cerró todas las tiendas privadas de alimentos de intermediarios y compensó a los dueños de esas tiendas con unos pocos cientos de ryu, absorbiendo esas tiendas en la colección de Konoha y tirando cualquier producto sobrante dentro de estas tiendas embargadas al mercado, revendiéndolos a precios más bajos. Ya no iba a haber ningún intermediario privado o mayorista en Konoha. Todos y todo lo que se compraba y vendía pasaba por los almacenes de alimentos de Konoha, que estaban controlados por el Departamento de Comercio de Konoha, que estaba dirigido por un nuevo consejero civil. Minato instauró un precio de mercado fijo para cada producto alimenticio vendido por los agricultores a las tiendas de Konoha, así como un precio fijo para la reventa, asegurando que ninguna de las partes fuera estafada o tuviera pérdidas. El efecto no fue inmediato, pero estas acciones hicieron caer los precios de los alimentos en cuestión de semanas. La comida inundó los mercados a precios drásticamente reducidos. Por este único acto, el pueblo cantó alabanzas a Minato a los cielos. Pero Minato no había terminado. Mientras su decisión de absorber todos los almacenes privados en el Departamento de Comercio seguía vigente, al cuarto día, Minato se dedicó a reconstruir todos los edificios destruidos por la guerra anterior. Dado que Konoha aún se recuperaba de la última guerra, que terminó hace solo 16 días, el problema era evidente. La bajada de los precios de los alimentos alivió mucho el estrés del ciudadano promedio de la aldea, aunque eso excluyó a quienes se quedaron sin hogar por la destrucción, a los que quedaron huérfanos durante la crisis y a los que quedaron lisiados y heridos en el caos. Gran parte de los combates solo se extendieron a Konoha, aunque eso no significaba que algunos lugares no fueran bombardeados por las bombas de Iwa. Las casas fuera de las murallas de Konoha y los campos de refugiados cerca de la aldea seguían bajo la responsabilidad de Minato. El hospital de la aldea estaba desbordado de pacientes. Los médicos y las medicinas escaseaban, y las clínicas y farmacias escaseaban de suministros. El orfanato estaba abarrotado, tanto que las camas debían ser compartidas por al menos 3 niños, y algunos tenían que dormir sobre mantas en el suelo. Esto le dolía especialmente a Minato, porque la habitación general en la que solía vivir estaba abarrotada. Su antigua cama estaba arqueada por el peso de los niños hacinados en ella. Minato guardaba muchísimos recuerdos de su tiempo en el orfanato, buenos y malos, y todos ellos lo convirtieron en quien es hoy. Ahora, para sus residentes actuales, era solo un lugar de incomodidad, sufrimiento y hambre. Había demasiadas bocas que alimentar y muy pocas personas para gestionar este aumento de huérfanos. La residencia de ancianos estaba en un estado lamentable. No había suficientes trabajadores sociales para atender a los ancianos que habían perdido sus hogares y no podían vivir con sus hijos, quienes ya estaban pasando por momentos difíciles. Decenas de personas se quedaron sin hogar estable, sobreviviendo con las limosnas de la oficina del Hokage y los vales de comida.
Hay que reconocerle al tercer Hokage que no permitió el surgimiento ni el dominio de ninguna banda criminal en Konoha, pero eso se debió únicamente a las contramedidas que el segundo Hokage implementó para erradicar cualquier actividad criminal, fortaleciendo a la policía y a los Anbu de Konoha. Los caminos que salían de la aldea estaban deteriorados e inseguros. Los comerciantes y mercaderes encargados de exportar productos necesitaban contratar fuertes medidas de seguridad para proteger sus vidas. Una seguridad que Konoha no podía prescindir. Hubo un aumento en las solicitudes de misiones fuera de la aldea y de allí provenían la mayor parte de los fondos de Konoha. La moral ninja estaba por los suelos, y los shinobi y las kunoichi solo resistían hasta que Minato logró ocupar su puesto, aferrándose a la esperanza de que algo bueno saliera de ello. El éxito del Hokage en reducir los precios de los alimentos era una buena señal para ellos. Además, estaba la tarea de mejorar las relaciones de Konoha con otras aldeas como Suna, Kiri y Kuno, así como con grandes naciones como el País del Hierro y la Nieve. La embajada de Konoha en la Tierra tenía menos de una semana de existencia y ya estaba gravemente desfinanciada, lo que dificultaba el control directo del nuevo daimyo de la Tierra y la supervisión del Tsuchikage. El estado de la educación en las academias también era deficiente. Los profesores utilizaban currículos anticuados y no atendían las necesidades de toda la clase, solo a los casos excepcionales, mientras que quienes necesitaban más ayuda eran abandonados a su suerte. Nuevamente, hay que reconocerle al tercer Hokage que les dio a los profesores todas las herramientas necesarias para enseñar e hizo que la educación para los niños fuera 100% gratuita, algo de lo que Minato se benefició. Sin embargo, esto no cubría la compra de libros de texto y cuadernos, almuerzos escolares, armas básicas ni clases extraescolares. Además, no había ningún tipo de asistencia social para los profesores, salvo los salarios regulares. Cualquier otra cosa que no fueran las clases regulares dependía completamente del estudiante y sus padres o tutores, y a menudo estos no tenían dinero para cubrir esas necesidades. Como Minato. Durante todo su primer y segundo año como estudiante de la academia, tuvo que usar ropa de segunda mano que le habían heredado los niños mayores del orfanato, y tuvo que rogarles a sus amigos del colegio que le prestaran libros de texto, algunos shurikens y un kunai. La matrona, al ver la brillantez de uno de sus pupilos, gastó dinero de su bolsillo para comprarle a Minato un cuaderno. Minato usó ese cuaderno durante sus 2 primeros años de escolaridad y aún lo conservaba en su oficina como un bonito recuerdo. En sus 2 últimos años en la academia, Jiraiya intervino y financió completamente el resto de su estancia. No se puede decir lo mismo de todas las demás personas de la academia. El Konoha Hiruzen que Sarutobi entregó a Minato Namikaze estaba en pedazos. A Minato no le molestó. Era un hombre paciente y calculador. Abordó esos problemas uno a uno, empezando por la crisis inmobiliaria. Para ello, necesitaba dinero. Mucho dinero. Afortunadamente para él, Shibuya Burame apareció con ese dinero en su informe de auditoría. 2057 Oficina del Hokage Minato era como un niño en una tienda de dulces. Su sonrisa emocionada tenía un matiz letal mientras hojeaba el informe de Shibuya. El Aburame estaba sentado en la silla frente al escritorio del Hokage. Permanecía rígido, con las manos sobre las rodillas y la espalda recta, mirando a Minato con una mirada impasible y sin emociones. El enjambre bajo la piel del joven jefe de clan vibraba con anticipación, esperando el veredicto del rubio Hokage sobre su informe. Era una carpeta de 500 páginas, meticulosamente numerada y codificada por colores, con cada departamento, oficina y clan ordenados alfabéticamente. Shibuya había terminado el informe en 3 días, pero era un hombre meticuloso. Quería que su informe fuera claro y ordenado. La mirada brillante en los ojos de Minato le mostró al hombre que su superior estaba complacido con el trabajo. Minato se lamió el pulgar y pasó a otra página, murmurando algo mientras leía las líneas del informe, resoplando y sonriendo, sacudiendo la cabeza y pasando a otra página. Los demás en la oficina observaban absortos la escena. Uno de ellos, Shikaku Nara, se apostó a la derecha de Minato, inclinándose con curiosidad sobre el hombro del Hokage con las manos a la espalda, leyendo también el informe. Le habría encantado terminar el día y acostarse junto a su esposa, pero examinar el informe de Shibuya era un asunto importante, y como alguien del círculo íntimo de Minato, Shikaku estaba en la posición perfecta para aconsejar a su amigo sobre sus próximos pasos. Además, Shikaku era muy consciente del desastre que Minato había heredado. Como líder del clan, tenía un papel importante en corregir las dudas de su padre y mejorar la reputación del clan Nara ante el Hokage.
Asuma Sarutobi estaba recostado en el gran ventanal de la oficina, con los ojos a punto de cerrarse y arrullado por el cálido viento que soplaba del exterior. Su mano derecha golpeaba distraídamente el alféizar, observando a medias al Hokage y al jefe del clan Nara, y preguntándose por qué había accedido a quedarse fuera del horario oficial. Lanzó una mirada lastimera a su izquierda, forzando un poco el cuello para localizar a la chica enmascarada, encajada en un rincón de la oficina, sola y sin decir palabra. Su máscara ambú de gato se giró un poco para mirarlo, intercambiando un mensaje silencioso antes de regresar a su cargo, el Hokage. En algún otro lugar de la oficina, ni Asuma ni Gato sabían dónde, había un segundo shinobi ambú custodiando al Hokage. Llevaba la máscara ambú de tigre y no parecía querer relacionarse con sus compañeros durante los descansos. Era más bien joven, de unos 13 o 14 años, y contaba con grandes elogios de Minato y Kusina. Asuma y Kata aún no habían visto a Tiger en una pelea, pero supuestamente era un usuario de liberación de madera. No sabían por qué Minato decidió reclutar a los jóvenes prodigios de Ambú para que estuvieran en su unidad de seguridad, pero protegieron al hombre obedientemente. Ninguno de los dos sabía que Minato consideraba a los miembros más antiguos de Ambú comprometidos y bajo el mando de Danzo. Por eso, Shikaku Nara, además de ser el líder del clan Nara, también fue nombrado comandante de Ambú. La principal tarea de Shikaku era expulsar a Danzo de las filas de Ambú de Konoha. Poco a poco. Uno tras otro. Finalmente, la última persona en la oficina fue el miembro más nuevo del consejo, Mebuki Aruno, jefe del departamento de comercio. Era una civil que Minato trajo del Banco Nacional del País del Fuego. Mebuki también fue una de las antiguas profesoras de Minato. Impartió clases de gobernanza local y política exterior durante su cuarto año en la academia. Era la profesora favorita de Minato, y él, el alumno favorito de Mebuki. Mebuki Aruno era una mujer corpulenta de cabello rosado que ocupaba todo el sofá de 2 plazas a la derecha del escritorio del Hokage. Llevaba un corte bob liso que enmarcaba su rostro ancho. Llevaba una sombra de ojos densa y un labial rojo intenso, además de polvos faciales que hacían que su rostro fuera visiblemente más pálido que su cuerpo bronceado. Se acomodó en el sofá, incómoda con su camisa y pantalones holgados de seda, con unas pantuflas sueltas delante, descalza. Movió los dedos de los pies y resopló, limpiando un poco la flema de su garganta. Se estaba mordisqueando las uñas. Su aburrimiento e incomodidad eran evidentes para todos, pero apenas le prestaban atención. Minato rió entre dientes, negando de nuevo con la cabeza. Miró a Mebuki con los labios fruncidos con incredulidad. Escuche esto, señorita Buki, tosió en su puño y leyó el informe. Los ancianos de Konoha reciben una asignación semanal por sus esfuerzos en la reforma del sector educativo de Konoha. Omura Mitokado es el presidente de la Junta de la Academia Civil y Koharu Tatane es el presidente de la Junta de la Academia Shinobi, y reciben un salario mensual por estos cargos. No han asistido a ninguna reunión de la Junta Escolar en los últimos 25 años. Se les han enviado informes de las reuniones, pero no han recibido respuesta. Mebuki ahogó su risa tras sus manos. Minato le pasó el informe a Shikaku, quien lo recogió de inmediato y continuó leyendo. Esos viejos no han hecho nada desde que Hiruzen se convirtió en Hokage. No han hecho nada por las escuelas. Ni siquiera pueden justificar por qué dirigen las juntas escolares. ¿Cuánto se ahorra el pueblo si les quitamos el sueldo?, preguntó Mebuki con voz ronca y profunda, señal de una fumadora empedernida. Millones. Minato sonrió. ¿Y sus asignaciones? Otros millones. Minato se recostó en su asiento, frotándose la barbilla y reflexionando en voz alta. Eso sin contar lo que nos ahorramos al expulsarlos del consejo. Chasqueó la lengua. Su irritación empezaba a notarse, helando la sala por un momento. Con el dinero que ahorraremos podríamos contratar fácilmente a más profesores para actualizar nuestro currículo. Construir carreteras. Restaurar el orfanato y las residencias de ancianos. Ayudar con las pensiones de jubilación de nuestros shinobi. ¿Qué más? La mujer le hizo un gesto al hombre para que continuara, moviéndose un poco para apoyarse en el apoyabrazos del sofá. Estamos invirtiendo dinero en nuestros hospitales y no hay resultados. El Hokage señaló con la barbilla a Shibi. Aburame continuó, hablando con franqueza. Orochimaru tenía un contrato con el hospital para suministrar medicinas y curas, pero sus suministros eran escasos y demasiado caros. Se acordó que el departamento de salud le enviaría dinero a Orochimaru diariamente, y a cambio, Orochimaru le daría medicamentos al hospital.
Ahora que ya no está, no tenemos proveedor de medicamentos, ya que el contrato estaba redactado de tal manera que solo Orochimaru podía abastecer a la aldea. Minato se inclinó hacia adelante en su escritorio y entrelazó los dedos bajo la barbilla, riendo entre dientes. Sigue. Durante los últimos 4 días, el Departamento de Salud ha estado enviando dinero para los suministros de Orochimaru. Los ojos de Mebuki se abrieron de par en par. ¿Dices que compramos medicinas de un proveedor que ya no existe? Minato asintió. ¿No compramos nada? Minato asintió de nuevo. La mirada de Mebuki se ensombreció. ¿Quién es esta persona? Adivina. Minato entrecerró sus gélidos ojos azules y la temperatura de la habitación volvió a fluctuar. ¿Señor tercero? Preguntó Mebuki vacilante. Sorprendentemente, no. Es Danzo, suspiró Shikaku, cerrando el informe y arrojándolo sobre el escritorio de Minato. Desde un rincón de la oficina, Kat se tensó. El cansancio abandonó el cuerpo de Asuma, sintiendo el silencio creciente que ahogaba todo sonido y movimiento en la habitación. Incluso Shikaku y Shibi temieron respirar, dirigiendo la mirada a Mebuki y luego al Hokage. Un peso enorme cayó sobre ellos, presionándolos como una mano gigante invisible que aplastó la palma de su mano contra los ocupantes de la habitación. Se hizo difícil respirar. Mebuki graznó y se agarró el pecho. Kat y Asuma se atragantaron, jadeando. Kat se desplomó contra la pared y su mano agarró la máscara, tensándose tanto que las venas de su muñeca y dedos palpitaron, luchando contra el impulso de quitársela. Minato, cálmate. Shikaku respiró con calma, hablando en voz baja y poniendo firmemente una mano en el hombro del Hokage. Minato parpadeó y su instinto asesino se desvaneció, apagándose como un interruptor. Se levantó y encogió los hombros. Lo siento. Se acercó a un dispensador de agua y cogió un vaso de papel, vertiendo agua dentro y corriendo hacia Mebuki, que tosía con dificultad, para darle el agua con una sonrisa de disculpa. Toma. La mujer corpulenta bebió el agua de un trago, poniéndose una mano en el pecho. Se chasqueó los labios al terminar, tocándose las comisuras con el cuello de la camisa. Minato esperó a que se tranquilizara y luego se alejó con las manos a la espalda. Su expresión era tormentosa y sombría. Se acercó a Kat y le dio una suave palmadita en el hombro, ayudándola a llegar al alféizar, donde Minato la hizo sentarse con Asuma, ordenándole en silencio que se tranquilizara. Esta vez, contuvo sus intenciones asesinas. No podía permitirse dañar a una de sus aliadas con su mal humor. Fue mi culpa, chicos. Se tapó la boca y se frotó la barbilla pensativo. Hay que hacer algo con él. Shikaku miró fijamente al Hokage con una mirada acerada. Sus pequeños ojos transmitían un mensaje urgente sin siquiera mencionar el nombre de Danzo. Sí, asintió Minato. Señaló con indiferencia un rincón de la oficina, atrayendo algunas miradas, pero nadie vio nada. De repente, los ninjas en la sala detectaron, en lugar de presentir, la presencia de otro Anbu. Anteriormente, había estado ocultando su presencia, pero con la atención ahora puesta en él, estaba allí como si hubiera estado a plena vista todo el tiempo, encajado en el rincón como Kat, con una camisa negra sin mangas y pantalones shinobi, un chaleco Anbu oscuro y zapatos negros. La máscara de tigre del niño se giró silenciosamente de Minato a Shikaku. Puede que tengan razones muy diferentes para hacerlo, pero Tiger y Shikaku trabajaron juntos dentro de Anbu hacia el mismo objetivo: eliminar Road de Anbu. Pero eso tardará un poco. Minato se movió detrás de Shibi, pasando junto a la Burame y deteniéndose junto a las fotografías de los anteriores líderes de la aldea: Hashirama Senju, Tobirama Senju y Hiruzen Sarutobi. No notaron cuando Tiger volvió a desaparecer, como si se hubiera desvanecido de su memoria. Por ahora, tendré que conformarme con cortarle las alas. Los demás se quedaron quietos mientras Minato se quedó donde estaba, hablando como si se estuviera dirigiendo a sus predecesores. Son la podredumbre que corroe el corazón de esta aldea. Minato abrió y cerró las manos, haciendo crujir los nudillos. Los ancianos, los cerdos que se esconden en el consejo, sus secuaces en la aldea, están obstaculizando el progreso de la aldea. Entonces deséchenlo todo, propuso Mebuki con audacia, sorprendiendo incluso a Shibi, quien se giró y la miró con los ojos abiertos y la boca entreabierta. La mujer corpulenta asintió, con firmeza. Sí. Si la corrupción de Konoha es tan profunda, entonces desmantelen todos los departamentos y empiecen de cero. Necesitas romper algunos huevos para hacer una tortilla, Minato. Eso causará un caos, señorita Buki, dijo Minato, reprendiendo a su antiguo profesor. Aún no se había apartado de los retratos enmarcados de sus predecesores.
Lo que haré es desenterrar nuestros problemas y tapar todos los agujeros, para que mis sucesores no pasen por lo que yo estoy pasando ahora. No esperó a que sus palabras calaran hondo, señalando con el pulgar por encima del hombro el informe de auditoría sobre su escritorio y a Shibi. Quiero que su informe esté resumido y publicado en las noticias mañana por la mañana. Todos en la sala quedaron boquiabiertos, aún sorprendidos por la declaración de Minato, más aún por la sonrisa pícara en su rostro cuando se volvió hacia ellos. Quiero que aparezca en todas las televisiones, en todas las radios y en todos los periódicos. Quiero escuchar a los analistas analizar el informe desde la capital del fuego, quizás incluso más lejos. Eso causaría un caos, susurró Shibi, casi sin emitir sonido alguno por el horror. Se levantó lentamente y dijo, el pueblo se volvería contra el tercer Hokage. Se volvería contra el consejo. Supuestamente, Konoha generaba cientos de millones de ryu en ganancias anuales, pero el dinero apenas impactaba a la población. El abultado presupuesto se filtraba considerablemente a varios bolsillos y posteriormente se escondía, ya fuera de la aldea, en cuentas bancarias extranjeras o invertido en activos, como bienes raíces. Lugares como el orfanato, las academias, el hospital, la clínica y la farmacia de la aldea y la embajada de Konoha en Earth Country solo vieron menos del 20% del dinero, apenas lo suficiente para mantener las luces encendidas si no fuera por algunas donaciones hechas por ciertos miembros del consejo para mejorar su imagen pública. La sonrisa peligrosa en el rostro de Minato se acentuó y cerró los ojos. Así, la gente no se opondrá a lo que haré a continuación. ¿Qué harás?, preguntó Shikaku. Exactamente lo mismo que le hice al ex jefe de comercio. Minato se encogió de hombros. Iba a revisar el informe palabra por palabra, localizando cada agujero en el presupuesto de Konoha y sellándolo. A los miembros del consejo que fueran hallados corruptos se les confiscarían sus bienes y dinero, tanto dentro como fuera del país. Cualquiera que intentara ocultarle algo al Hokage sería encarcelado hasta que se mostrara más obediente. Perderían sus puestos y sus honores, y su reputación quedaría manchada para siempre, y Minato los arrojaría a los lobos. No se derramaría sangre, pero el pueblo de Konoha los exiliaría al desierto. Estaban terminados. Incluso los ancianos de Konoha. Si Minato simplemente los hubiera destituido de sus puestos como miembros del consejo, podrían haber provocado una protesta en la aldea para oponerse a él. Pero, si la gente comprendiera claramente cuánto estaban destruyendo la aldea, apoyarían al Hokage incondicionalmente. Los de la oficina del Hokage comprendieron que Minato Namikaze solo veía las situaciones a largo plazo. Analizaba los problemas desde múltiples perspectivas y actuaba en consecuencia. Minato comprendió que, a pesar de ser un dictador cuya palabra era ley, su poder y autoridad solo lo llevaban hasta donde el pueblo lo permitía. Necesitaba conseguir que respaldaran cada una de sus acciones. No en vano fue un genio único en la vida. Shikaku sintió escalofríos. Mebuki se quedó sin palabras. Shibi tartamudeó débilmente, dejándose caer en su silla, incapaz de encontrar un argumento para la decisión del Hokage. Estaba dolorosamente decidido a no dormir más esa noche, dada la monumental magnitud de su tarea. Resumir un informe de auditoría de 500 páginas y luego entregarlo a las nuevas estaciones de la aldea. Nara tomó una copia del informe del escritorio del Hokage y se la arrojó a Minato, quien la atrapó y rápidamente la selló en un sello de almacenamiento en la palma de su mano. Siéntete libre de pedirle a algún Anbu que te ayude a resumir el informe. Puedes usar a tus compañeros de clan si te conviene. Siempre y cuando el resumen sea preciso. La declaración del Hokage tranquilizó un poco a Shibi, y Aburame asintió con cansancio, frotándose la frente dolorida. Minato fue al perchero y sacó una túnica blanca con llamas rojas en la parte inferior, balanceándola con cuidado detrás de él y sobre su cuerpo. Chasqueó los dedos como si recordara algo. Pon algunas copias del informe en la biblioteca del pueblo y en las bibliotecas de la escuela. Diablos. Envía una copia a la Biblioteca Nacional. Quiero tu informe en todas partes. Hazlo llegar a tantas caras como sea humanamente posible. Levantó el pulgar para animar al sombrío y agotado Aburame. Eso es todo. Retírate. Tomó la gorra del Hokage del perchero y salió de la oficina. Kat, Tiger y Asuma lo siguieron deprisa. Uno de los asistentes del Hokage, aturdido por haber sido despertado en su escritorio, esperó pacientemente en la puerta a que los demás salieran, con la intención de cerrar la oficina después de que se fueran. Mientras tanto, Minato, dejando de lado el trabajo, bajó con paso ansioso las escaleras y salió de la torre del Hokage, rumbo a casa para estar con su esposa.
Tenían la tradición de ver juntos las telenovelas del País de Hierro todas las noches, y su programa favorito estaba a punto de empezar. Esa noche, fueron tras Minato. El Hokage había despedido a Kat por la noche, dejando solo a Tiger en la guardia nocturna. O mejor dicho, al clon de madera de Tiger. A pesar de todo, Minato se metió en la cama con su esposa y se durmió, confiando en que su guardia lo protegería de lo inevitable. Un hombre sabio se encontraría con algo malo por venir. Minato, como Hokage, estaba actuando demasiado y demasiado rápido. Enfurecía a la gente equivocada y provocaba a sus enemigos. Su acto de liquidar los bienes de un concejal caído en desgracia irritó a muchos, pero no fue el factor decisivo que selló el destino de Minato. Fue el informe de auditoría de Shibi sobre la aldea que el tercer Hokage entregó al cuarto, especialmente el hecho de que Minato quería que se publicara. Minato necesitaba morir. Sería un mártir del pueblo, sin duda, pero un sustituto ya estaba listo para ocupar su lugar. La normalidad volvería. Como correspondía a las motivaciones de los agentes de Root, era una noche templada. No había luna ni estrellas en el cielo, apenas soplaba viento y había algo de actividad en el pueblo. Invadieron la corta cerca de hierro forjado y pisotearon el impecable jardín delantero, trepando por las paredes de la casa suburbana y rodeando la ventana del dormitorio principal. Pudieron verlo a él y a su esposa, de espaldas a la ventana y abrazados. No sabían que Minato estaba completamente despierto, apretando su rostro contra la nuca de su esposa y abrazándola mientras ella roncaba suavemente. Los sellos de detección de la valla detectaron a cada uno de sus asesinos, aproximadamente 17 en total, pero Minato desactivó las defensas a propósito. No se movió para enfrentarlos. No lo necesitaba. Minato se preparó, pero los ninjas Road no derribaron la ventana de Minato. Tigre se encaramó en el tejado de la casa de su superior. 2 ninjas raíz subieron al tejado con él, sin hacer ruido. Se fundieron con la atmósfera tenue, vestidos con ropas negras y máscaras blancas como cáscaras de huevo, abriéndose paso entre las sombras del tejado, como fantasmas de la vida nocturna. Tigre se levantó y los miró fijamente. Su máscara de tigre, impasible, apenas reflejaba las farolas. El maestro les ordena que se retiren, dijo uno de los ninjas, sacando un pergamino de su chaleco shinobi. Solo deben contener a la esposa del objetivo. No permitan que use el Kyuubi. Tiger tarareó, mirando el pergamino que le ofrecía y que, según Danzo, contenía sus nuevas órdenes. Ya no debía hacerse pasar por el guardia Anbu del Hokage, sino participar en su muerte. El chico recogió el pergamino y se levantó la máscara, mostrando su rostro a sus compañeros de raíz. Lo desplegó y entrecerró los ojos, absorbiendo la tenue luz de las farolas, y recorrió con la mirada cada trazo, reconociendo la letra rígida y dura de su amo y viendo en la parte inferior su sello. Tenzo frunció el ceño cuando el pergamino se incendió en sus manos, convirtiéndose en cenizas y volando suavemente con el viento. Era una contramedida para asegurar que las palabras de Danzo no cayeran en las manos equivocadas. El niño se frotó las manos para quitarse el hollín y miró a sus compañeros. ¿Estás listo? Tenzo frunció los labios y se rascó la barbilla. Caminó un poco hacia la izquierda, giró y caminó hacia la derecha, chasqueando la lengua y rascándose la coronilla, antes de detenerse finalmente frente a su camarada y negar con la cabeza, con una expresión vacilante y arrepentida en su rostro encogido. No. El ninja de raíz, cuyo rostro estaba oculto bajo una máscara inexpresiva, quedó visiblemente atónito ante la respuesta de Tenzo. Miró al otro ninja que lo acompañaba, recibiendo solo un encogimiento de hombros confuso. Volvió a mirar a Tenzo, viendo al inquieto chico cruzar y descruzar los brazos con incomodidad, encogiéndose de hombros. El ninja le preguntó a Tenzo en un tono lento y deliberado, ¿no estás listo para la misión? Sí, asintió Tenzo, deteniéndose y negando con la cabeza. Digo que no. Se aclaró la garganta y tragó saliva. No lo haré. Vuelve y dile al maestro Danzo que no lo haré. Los 2 agentes se quedaron atónitos y en silencio, congelados en absoluta confusión. El core tenía plena libertad para rechazar las misiones que les asignaban los comandantes de Root, pero no cuando se trataba de Danzo Shimura. Ninguna misión podía ser rechazada si se presentaba un sello verificado de Danzo. Y nunca antes había sucedido. Hasta esta noche. Tenzo se encogió de hombros de nuevo, incómodo con el silencio. El ambiente se volvió cada vez más tenso, y el chico notó la rigidez que se estaban poniendo los 2 agentes. El ninja que estaba detrás del que se dirigía a Tenzo sacó lentamente un ninjato, una hoja corta y letalmente afilada que brillaba silenciosamente en la penumbra de la noche.
Extendió el cuchillo a un lado y dobló las rodillas, enroscándose como una serpiente a punto de atacar. Tenzo tragó saliva de nuevo. Esto era territorio nuevo. Nunca, en todos los años que sirvió a Danzo, desde su nacimiento hasta esta noche, había desobedecido una orden suya. Pero él, o mejor dicho, el Tenzo original, había tomado una decisión. Tenzo había tomado una decisión desde que Kakashi escapó. El verdadero Tenzo había aprovechado la confusión y la desorganización del archivo Root, que se desmoronaba, para recopilar la mayor cantidad de información posible sobre su hermano, Ninette Nine, y sus hermanos. Hizo miles de copias de los documentos que encontró y las guardó con Sage. Ni a él ni a Sage les gustó lo que encontró. La manipulación gradual de Danzo sobre Naruto durante sus primeros meses en la academia y la parte confusa y extensamente censurada sobre la muerte de Sakumo Atake. Luego, Danzo alteró los recuerdos de su hermano a través de Fu Yamanaka, haciéndole olvidar a su padre adoptivo y a sus amigos de la academia, sumergiéndose de lleno en Root y, posteriormente, en Core. Incluso retrocediendo aún más, hasta el día del nacimiento de Naruto, los registros de esos momentos fueron censurados línea por línea, sin dejar lugar a la posibilidad de que Danzo también interviniera en ello. Pero lo peor que Tenzo descubrió, entre muchas otras cosas que encontró, fue la traición de Danzo. El tortuoso entrenamiento de Ninette Nine. Los años de desmoralizar al chico con métodos inhumanos y poco éticos, dejándolo hecho pedazos, dejándolo solo para que se levantara con su voluntad de vivir y su terquedad. Mientras tanto, el resto del Core recibió un entrenamiento bastante normal, aunque riguroso y despiadado, con solo el beneficio de descansar y recibir tratamiento para sus heridas. 99 no consiguió nada. El hermano de Tenzo fue agotado hasta el punto de casi morir. Siempre. Luego estaban las misiones. A 99 le sometían a nada menos que 8 misiones al día, mientras que los demás apenas llegaban a 2. Sin contar las misiones de larga duración. Y al final de cada misión, que 99 realizaba con uno o dos hermanos como compañeros de equipo, lo enviaban a una misión en solitario al final del día, exhausto, golpeado hasta que partes de su cuerpo se pusieron azules, apenas podía respirar por el agotamiento y con los ojos vidriosos por el daño psicológico. Esas misiones en solitario eran estratagemas. Danzo empujó al hermano de Tenzo hacia la muerte. En una misión en particular, hace unos años, Ninette Nine fue enviada a rastrear a un fugitivo que huyó hacia Suna. Esto era para que el hermano de Tenzo cayera en un arenero y muriera, y si no fuera por Morty, Tenzo cerró los ojos y apretó los puños. No volveré a hacer esto, negó con la cabeza, exhalando con tristeza y abriendo los ojos. Tenía el rostro hundido y los brazos encogidos con impotencia. Me largo. Desafías una orden directa de Lord Danzo, Operativo 10. Conoces las consecuencias. El operativo que estaba frente a Tenzo gruñó, sacando un tanto. Él y el operativo que lo seguía adoptaron una postura de advertencia, moviéndose sincronizados. Tenzo esbozó una media sonrisa, ya arrepentido de su decisión. Lo sé. El segundo ninja silbó estridentemente, proyectando el sonido de tal manera que parecía el lejano canto de un ave nocturna, y los otros 15 ninjas raíz que habían venido a asesinar al Hokage subieron al tejado, surgiendo desde todos lados y rodeando a Tenzo. Sus pasos apenas hacían ruido en aquel amplio tejado, erguidos ingrávidos como una oscuridad consciente. Sus máscaras, inquietantemente impasibles, miraban a Tenzo. Sus intenciones eran evidentes. Algunos desenvainaron espadas lenta y silenciosamente, agachándose, y otros incluso cerraron una mano en el sello de carnero. Tenzo era un agente del Core. Un monstruo creado por el propio Danzo. Preferirían degollarlos antes que ser indulgentes con el chico. Operativo 10, llamó el primer ninja en voz baja, sus palabras casi perdidas en la suave brisa que soplaba por la calle. Su tono, aunque ligero y frío, contenía una advertencia mortal. Tenzo apartó la vista del grupo de operativos a su izquierda y miró al hombre. El chico apretó y aflojó las manos, haciendo crujir los nudillos. Tienes una oportunidad. Regresa al redil o arderás esta noche. No. Tenzo inhaló, inflando el pecho y levantando los hombros, luego exhaló, dejando caer los brazos. Buscó coraje, pero en el fondo estaba conmocionado. Ya no seguiré sus órdenes. Prefiero morir. Entonces tu destino está sellado. Tras la declaración del líder del grupo, 4 agentes, uno delante de Tenzo, otro a su izquierda, otro detrás de él y finalmente a su derecha, aplaudieron y desplegaron pergaminos de los sellos que tenían en las palmas, golpeando los pergaminos en el techo y ladrando al unísono. Zona muerta.
Tenzo rechinó los dientes y abrió su postura, sacando el tanto que llevaba envainado a la espalda mientras una cúpula de aire translúcida cubría el techo. La cabeza del chico empezó a vibrar ante el silencio sepulcral dentro de la cúpula. Ni siquiera se oía el latido de su corazón. Su respiración era apagada. Las bocinas y el parloteo distantes del pueblo quedaban ahogados por un silencio absoluto. Estaban completamente desconectados del resto del mundo, envueltos en una atmósfera completamente silenciosa e inaudible para los forasteros, pues cualquiera que mirara al tejado del ocaje esa noche solo vería una ilusión del cielo nocturno vacío. Nada escaparía de la cúpula. Tenzo ni siquiera oyó el roce de los pies mientras los shinobi lo acosaban. Retrocedió de un salto cuando una sombra se abalanzó sobre él, girando en el aire y lanzando una lluvia de shurikens que impactaron a la gente de Nara, matándolo al instante, pero sin liberar la presión de Tenzo, quien seguía aturdido por el silencio absoluto dentro de la cúpula. Desvió un corte en el estómago y asestó una patada a la derecha, empujando y apuñalando a una kunoichi en el cuello, arrancándole la espada de la cabeza y empujándola hacia un grupo de ninjas, quienes la rodearon hábilmente y se lanzaron hacia Tenzo. Un ninja se acercó lo suficiente como para agarrar la muñeca de Tenzo, pero fue arrastrado hacia la rodilla del chico, rompiéndole la máscara y destrozándole la cara, y fue arrojado desde el techo. Entonces, la bomba en la muñeca de Tenzo explotó, aunque los fuertes sellos de supresión del techo contuvieron la explosión, desgarrando solo el lado izquierdo del torso de Tenzo y parte de su mandíbula. Se desplomó sobre una rodilla y jadeó, agarrándose el enorme agujero que era su hombro. Fue entonces cuando los ninjas muertos comenzaron a arder. Sucedió instantáneamente, estallando en llamas en columnas gigantes de color rojo y azul, incinerando sus cuerpos hasta convertirlos en cenizas, y en absoluto silencio, arrojando calor y luz sobre Tenzo. Mientras giraba y usaba su espinilla para bloquear una patada, se agachaba bajo un golpe y luego golpeaba con el puño el techo de la casa del ocaje. Liberación de madera. Jaula de pájaros. Una maraña de ramas rugió desde el techo y atrapó a algunos ninjas, apretándolos hasta que sus extremidades se rompieron, la sangre brotó a borbotones de sus ojos, mientras sus ojos y cerebros estallaban por la presión de las ramas, y luego también ardieron, convirtiéndose rápidamente en ceniza purulenta. El techo se convirtió en un revoltijo de ramas retorcidas, sangre y ceniza, humeando peligrosamente caliente, pero refrescado por la brisa nocturna. Muchos ninjas esquivaron las ramas, cortando con sus espadas a cualquiera que se les enroscara. Los 4 ninjas que activaron el sello no se salvaron, atrapados por las ramas y aplastados, incapaces de defenderse, pues tenían las manos ocupadas. Sin embargo, la cúpula del silencio aún permanecía sobre ellos, pues los sellos mismos todavía estaban intactos. Tenzo jadeó y se agarró la cabeza, maldiciendo de nuevo ante el silencio insistente que resonaba en sus oídos. Tenía poco chakra y estaba gravemente herido. El último jutsu agotó más de la mitad de sus reservas. Solo conservaba cuerpo porque los clones de madera no se disipaban a menos que fueran destruidos, sin dejar rastros. Se lanzó a ciegas hacia la derecha, alejándose de un espadazo abrasador que pretendía partirlo por la mitad, y se puso de pie tambaleándose, enfrentándose a los 7 ninjas restantes que se acercaban sigilosamente, marchando con cuidado, las espadas en alto y el rostro estoico. El chico se detuvo cuando llegó al borde del techo del ocaje, miró hacia atrás y murmuró otra palabrota. «No tienes a dónde ir, traidor», dijo el líder del equipo con señas. «Muere con dignidad». Tenzo se burló. Se acercaron rápidamente al chico, quien atravesó 10 sellos de una mano, corriendo hacia ellos también con la cabeza agacha y la resolución final ardiendo en sus ojos oscuros. Se abalanzó sobre el primer ninja, sorprendiendo al líder cuando el chico se empaló con su espada y se desplomó sobre él, captando solo la leve sonrisa de Tenzo y oyendo el jutsu susurrado. Descanso eterno. El cuerpo del chico se hinchó repentinamente y explotó, esparciendo madera puntiaguda y púas venenosas por todas partes, desgarrando a los ninjas que lo perseguían con espinas, cerdas, ramas afiladas y corteza de toque. El jutsu suicida quemó todo el techo en pedazos dentados. Parte de la metralla destrozó los 4 sellos, destruyendo abruptamente la cúpula del silencio. Tenzo había desaparecido y los ninjas, cubiertos de metralla, jadeaban, con la sangre rezumando por todas partes. Sus pulmones estaban perforados por espinas, sus cuellos y cráneos destrozados por la presión de la explosión, y estaban cubiertos de pies a cabeza por árboles jóvenes y arbustos ferozmente afilados.
4 ninjas llevaban mucho tiempo muertos y los otros 3 no podían moverse, pues si lo intentaban, sus heridas se agravarían y las espinas de los árboles se les clavarían más profundamente en el cuerpo, obligándolos a permanecer inmóviles. Peor aún, la metralla de madera de espinas y púas incrustadas en la carne y los órganos de los ninjas comenzaron a crecer, brotando enredaderas y árboles que clavaron sus raíces en el techo, apretándose alrededor de los shinobi y comprimiéndolos aún más, restringiéndolos de su sangre. Un largo y agonizante gemido escapó del arbusto vivo y creciente, atrapados en posturas grotescas mientras se desangraban. Los 4 cadáveres dentro del arbusto implosionaron, quemándose hasta las cenizas, incendiando el arbusto, incinerando a quienes aún tenían la mala suerte de seguir con vida. Minato apareció en el tejado con un destello amarillo. El fuego rojo se atenuó, proyectando sombras irregulares en el rostro estoico del Hokage, que observaba a los ninjas de raíz arder hasta morir con las manos a la espalda, sin moverse para ayudarlos. El fuego derritió la máscara de una de las ninjas, deslizándose dolorosamente por su frente y mandíbula mientras las llamas lamían su piel. Ella miró al Hokage con la mirada perdida. Sus labios estaban entreabiertos, exhalando un prolongado gemido sin aliento, pero la agonía de su situación no se reflejaba en sus ojos. Sus ojos estaban desprovistos de vida. Estaban muertos incluso antes de que ella diera su último aliento. Su piel se ennegreció y sus párpados bajaron, cerrándose lentamente mientras abría más la boca. Esto nunca terminará. Graznó en silencio, con los pulmones y las cuerdas vocales destrozados, inclinándose hacia atrás y mordiéndose la lengua. El sello suicida se activó y sufrió un espasmo, temblando y sacudiendo la zarza ardiente mientras el cianuro corría por su torrente sanguíneo. Espuma le goteaba de la boca. Las espinas clavadas en su carne se clavaron más profundamente y desgarraron los músculos, extrayendo más sangre, y entonces ella también estalló en llamas. Su sufrimiento finalmente terminó. Los demás siguieron su ejemplo, terminando mordiéndose la lengua y ardiendo en el infierno. Pobres bastardos, murmuró Minato para sí mismo. Liberación de agua. Técnica de extinción de brasas. Tenzo, el verdadero Tenzo, emergió de la sombra de Minato, respirando agua por la boca y apagando el fuego en el tejado del Hokage. Era un jutsu a pequeña escala que usaba muy poco chakra para apagar pequeños incendios. Al terminar, separó las manos y escupió al suelo, limpiándose el labio inferior. Los dos contemplaron los montones de ceniza y las ramas retorcidas. El chico avanzó lentamente, tocando pequeños trozos de hueso que no habían sido incinerados por el fuego. Es imposible establecer un vínculo positivo con Tenzo tosió en su puño, luchando contra años de acondicionamiento y entrenamiento, intentando ponerse en la mentalidad de su hermano 99, y finalmente dijo, es imposible vincular esto con Danzo, señor Hokage. Ya veo, reflexionó Minato, cruzándose de brazos y mirando de reojo su techo quemado y empapado. Me preocupa sobre todo el coste de la reparación. Estas tejas son de calidad. Ya sabes que los tiranos de la asociación de propietarios van a intentar estafarme. Tenzo miró por encima del hombro al hombre, incrédulo. Señor. Minato esbozó una sonrisa. Tranquilo, chico. Necesitaremos paciencia para arrancarle las raíces a Danzo de esta aldea. Aún así, te dije que esto no funcionará. Tenzo se metió las manos en los bolsillos y miró hacia la calle, observando inconscientemente para ver si había algún rezagado que su clon no hubiera atrapado. Acababa de regresar de ver a Sage, sin esperar que Danzo enviara un ejército entero solo para asesinar al cuarto Hokage y someter al Jinchuriki del Kyuubi. El chico continuó. Todos en Rock tienen estos mismos sellos. El chico miró a Minato con ojos apagados. Solo para que nuestros cadáveres no estén vinculados a él. Menos mal que te quité el sello, comentó Minato, poniendo las manos en las caderas. Tenzo se limitó a gruñir y miró hacia las ramas destrozadas y las cenizas. ¿Sabes? Dijo Minato tras una breve pausa, atrayendo la atención de Tenzo. El hombre agitó una pequeña tarjeta del País del Hierro, que contenía el mensaje de Naruto que llegó esa mañana a través de Auk. Naruto dijo que debía confiar en ti. No dijo por qué. Tenzo miró la tarjeta en la mano de Minato. Se frotó la nariz y se dio la vuelta, encogiéndose de hombros. ¿Por qué debería confiar en ti, Tenzo? El chico torció la boca. El único sonido que se oía era el leve chisporroteo de la ceniza al enfriarse con agua estancada, hasta que dijo, tuve ceguera selectiva. Le lanzó una mueca al Hokage, quien lo escuchó. Vi lo que quería ver y me negué a creer lo contrario. ¿Qué viste? Mi hermano pasó por un infierno.
Trabajó hasta la médula todos los días. Lo enviaron solo a misiones suicidas. Tenzo frunció los labios. Le temblaban las manos en los bolsillos. Volvió a encorvarse. Pensábamos que era el favorito de Danzo. Por eso ha trabajado más duro que todos los demás. El resto de nosotros, Core, no vimos ni la cuarta parte de lo que soportó mi hermano. Él sobrevivió a todo eso y siguió ahí para nosotros. Nos levantó cuando ya no podíamos más. El chico miró a Minato. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y sonrió temblorosamente, diciendo, odio que no nos odie. Naruto no tiene ni un solo hueso de odio en su cuerpo. Minato sonrió, con un tono un poco melodioso, y añadió, excepto el que odia a Danzo, pero aparte de eso, Naruto no odia, si me entiendes. Tenzo sonrió, frotándose la nariz y oliendo. Sí. Entonces, ¿te parece bien derribar todo lo que Danzo construyó? Minato se acercó al chico, se apartó un poco y le puso una mano reconfortante en el hombro a Tenzo, diciendo, le has servido toda tu vida. ¿Estás seguro de que te parece bien desertar? Tenzo exhaló, buscando su determinación. Asintió con la cabeza. Amo a mi hermano, Lord Hokage. Su mirada se endureció con intenciones gélidas. Y odio a Danzo por odiarlo. Minato sonrió radiante. Entonces tenemos un enemigo común. Perfecto. Danzo supo que el operativo 10 del Core había desertado en el momento en que el rastreador del chico falló. Lo mismo ocurrió con Uno y 100, Sandy, quienes desaparecieron de la faz de la Tierra hacía muchas horas en algún lugar de la región norte. Contrarrestaron los sellos en sus lenguas, probablemente usando la misma técnica que 99, y ahora estaban completamente fuera de la red. El asesinato del cuarto Hokage fue un completo fracaso y, peor aún, el Hokage ahora sabía hasta dónde llegaría Danzo para ejecutarlo. Esto podría incitar aún más al Hokage a tomar medidas más severas contra Danzo, los ancianos y los demás poderes fácticos de la aldea. El informe de auditoría publicado fue solo la punta del iceberg. Aún así, esa era la menor de las preocupaciones de Danzo. La noticia de la deserción de Tenzo, One y Sandy Derot inundó Core como un huracán, propagando chismes y rumores contagiosos. Pero a diferencia de la deserción de Naruto, algo más peligroso bullía bajo la superficie. Tenzo había plantado algunas semillas de deslealtad, disensión y conspiración entre sus hermanos momentos antes de desactivar su rastreador, e iban a dar frutos, y cuando eso sucediera, se desataría el infierno. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.